Hola a todos, en este video vamos a controlar servomotores utilizando el microcontrolador PIC18F4550. Un servomotor es un tipo de motor que funciona mediante la modulación por ancho de pulso o PWM y utiliza el PWM para poder ubicarse en cierta posición. Dicho servomotor tiene su propio controlador interno, esto quiere decir que su giro va a ser proporcional a un comando de entrada en lugar de estar girando continuamente como un motor convencional. Y estos servomotores son muy precisos al momento de ubicarse en una cierta posición. Únicamente van a tener 3 cables, de los cuales estos son para la alimentación y este cable será por donde va a entrar la señal de PWM para controlar el servomotor. En esta ocasión vamos a utilizar este tipo de servomotor para hacer las pruebas correspondientes y este motor se podrá ubicar de 0 a 180 grados. La señal de PWM con la que trabajan los servomotores tiene una frecuencia de 50 Hz, o sea, un periodo de 20 milisegundos. Y el ciclo de trabajo puede variar dependiendo el tipo de servomotor que se está utilizando. Normalmente, la mayoría de servomotores trabaja con un ciclo de trabajo que va de 0.5 a 2.5 milisegundos. Cuando el pulso en alto es de 0.5 milisegundos, el servomotor se va a ubicar a 0 grados. Cuando el pulso en alto está en 1.5 milisegundos, el servomotor se va a ubicar a 90 grados. Y por último, cuando el pulso en alto está en 2.5 milisegundos, el servomotor se va a ubicar a 180 grados. Entonces, en estos rangos, el servomotor se podrá ubicar en las posiciones de 0 a 180 grados. Para facilitar el control de los servomotores utilizando el PIC18F4550, vamos a utilizar una librería que yo he creado para controlar servomotores de una forma sencilla. Dicha librería trabaja con el timer 0 y a su vez ya tiene los cálculos adecuados para posicionar el servo de 0 a 180 grados y además tiene los cálculos para generar la frecuencia de 50 Hz. Además, al utilizar esta librería vamos a tener la posibilidad de controlar hasta 8 servomotores de forma independiente. La librería servo.h únicamente tiene 2 funciones. La función servo init inicializa las funciones para el PWM, además habilita las interrupciones y configura el timer 0 en modo temporizador. La función servo xWrite escribe el valor del ángulo para posicionar el servomotor y ese valor puede ser de 0 a 180, que son las posiciones en las cuales se podrá posicionar el servomotor. Ahora, en esta función, X es el número de servo a controlar, que puede ser de 1 a 8, ya que como les mencioné, la librería puede controlar hasta 8 servomotores de forma independiente. Y aquí se muestra un ejemplo con la librería servo.h. De esta forma es como se deberá definir el número de servomotor que se va a utilizar y el pin de salida de PWM se podrá asignar a cualquier pin del microcontrolador sin importar cuál sea. Recordemos que la X es el número de servomotor que se va a utilizar y puede ser del 1 hasta el 8. Y con la función servo xWrite se deberá colocar entre paréntesis el valor del ángulo en el cual se va a posicionar el servomotor y de esta forma es como se deberá colocar en el código. A continuación vamos a pasar al primer ejemplo para el control de un servomotor. Para este primer ejemplo vamos a controlar un servomotor para posicionarlo en diferentes ángulos. Abrimos el archivo con extensión .h de la librería servo y en esta parte vienen comentadas las líneas para poder deshabilitar o habilitar los servomotores. En este caso solo vamos a utilizar un servomotor, por lo tanto descomentamos las líneas de código para utilizar el primer servomotor y el pin de control para el servomotor estará en el pin de 0. En el archivo con extensión .c se encuentran todas las funciones que trae la librería servo.h para controlar los 8 servomotores de forma independiente, pero para este caso vamos a hacer uso de un solo servomotor. Una vez definido el servo que se va a utilizar, en el código principal incluimos la librería servo.h para el control de servomotores. En el programa principal colocamos todos los pines como digitales y a través de la función servoInit inicializamos la función de los servomotores. Y en el bucle while se estará ejecutando esta secuencia para posicionar el servomotor en diferentes ángulos. Primero, el servomotor estará ubicado en 0 grados durante un segundo. Después se va a ubicar a 90 grados de igual forma durante un segundo.
y por último se va a ubicar a 180 grados. Y todo este ciclo se va a estar repitiendo constantemente y de esta forma el servomotor se va a ubicar en 3 diferentes posiciones. Vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. El pin de 0 se va a conectar a la entrada de control del servomotor. Le damos play a la simulación y en el osciloscopio se muestra la señal de PWM para controlar el servomotor. Y en este counter timer se muestra el valor de la frecuencia, que es 50 Hz. Y vemos que el servomotor se ubica en las posiciones programadas. Ahora vamos a ver el funcionamiento en físico. Vemos que físicamente está funcionando correctamente. El servomotor se ubica en las posiciones programadas. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora para este ejemplo vamos a controlar la posición de un servomotor, pero a través de un potenciómetro. De igual forma definimos el número de servomotor que vamos a utilizar. En este caso seguimos utilizando el servomotor número 1. De igual forma la salida de control del servomotor estará en el pin de 0. En el código incluimos la librería para el control de servomotores. También incluimos la librería para el ADC. Y a su vez incluimos la librería de map para realizar conversiones. En el programa principal inicializamos el ADC. Para este caso el potenciómetro estará conectado en el pin A0, por lo tanto el pin A0 estará configurado como analógico. Se inicializa la función de los servomotores y en el bucle while se realiza la lectura del canal 0 del ADC y ese valor se va a almacenar en esta variable. Utilizando la función map vamos a mapear los valores del ADC que tiene un rango de 0 a 1023 y los vamos a mapear de 0 a 180. Esta variable va a tener el valor de los ángulos que tendrá un rango de 0 a 180 para controlar las diferentes posiciones del servomotor. Y por último se escribe el valor del ángulo. Y con esto se estará controlando la posición del servomotor a través de un potenciómetro de forma proporcional. Vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. Le damos play a la simulación. Como el potenciómetro está en 0, pues el servomotor estará ubicado en 0 grados. Pero si variamos el valor del potenciómetro, vemos que el servomotor también se va moviendo de forma proporcional. Vamos a ver el funcionamiento en físico para poder apreciar el funcionamiento de mejor manera. Voy a comenzar a variar los valores del potenciómetro. Y vemos que conforme voy variando el potenciómetro, también el servomotor se mueve de forma proporcional. Vemos que funciona. Vamos a pasar al último ejemplo. Para este último ejemplo vamos a controlar varios servomotores. Entonces, primeramente definimos los servomotores que se estarán utilizando. Para este caso vamos a hacer uso de 4 servomotores y las salidas de control estarán en los pines de 0 al de 3. Regresando al código principal, se incluye la librería servo.h y en el programa principal se colocan todos los pines como digitales y se inicializa la función de los servomotores. Y en el bucle while únicamente se estará ejecutando esta secuencia para ubicar los 4 servomotores en 0 y 180 grados. Cabe mencionar que cuando se utilizan más servomotores ya no será necesario volver a duplicar esta función, ya que esta función inicializa todos los servos que se definieron en el archivo con extensión .h. Entonces ahora vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. Le damos play a la simulación y como podemos observar en el osciloscopio se muestran las señales de PWM de cada servomotor y vemos que está funcionando correctamente. Y con esto estamos controlando varios servomotores de forma independiente. De mi parte es todo, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.